Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Spectra Phantom, Prian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Ta, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 50. Post-Okeanos 1. Fuera del espacio y el tiempo, la singularidad oceánica apenas había concluido sus estertores cuando se reunieron. Barbatos fue el primero en hablar. ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Dónde está Forneus? Su renacimiento ya debería haber terminado. Se hizo un silencio, demasiado largo para lo que eran y el medio de comunicación que compartían. Separ, como siempre, fue el primero en romper el silencio. Su resurrección ha presentado retrocesos. Retrocesos. Fénix, de alguna manera, logró llenar sus palabras con la incredulidad de una docena de ellos. Imposible. Nuestro Señor es perfecto. Su plan es perfecto. Por eso, nosotros somos perfectos. Todos podían percibir lo que parecía molestia entre ellos a través de su conexión. ¿Qué posible contratiempo pudo haber impedido el regreso de nuestro hermano? La espada que usó el semisirviente. El poder lo dañó. Amon hizo una pausa, reflexionando. Nuestro Señor tiene que reconstruirlo con más cuidado, para que las partes dañadas no se pierdan para siempre. En verdad, un resultado que ninguno de nosotros previó. Una oleada de inquietud los recorrió. ¿Cómo?, preguntó Asmodeo. Ars Paulina nos hace inmortales. Separ emitió una mueca de desprecio. El dios blanco. Todos sentimos el odioso poder, incluso en este templo. Forneus estaba fuera de su protección, por lo tanto, vulnerable al noble fantasma del semisirviente. Una pausa. Nuestro Señor se vio obligado a separar a Forneus de nuestro colectivo para evitar su propagación. Se reunirá con nuestra unión una vez que se haya restaurado. Si no hubiéramos sido expulsados, como lo fuimos, por el organismo anfitrión, también habríamos sufrido los estragos del ataque. La voz de Shax era tenue. Era casi como si murmurara. La cascada de varios pilares afectados a la vez podría haber sido mucho más catastrófica. La sensación de búsqueda emanaba de los confines de su colectivo. ¿Dónde está Flauros?, preguntó Sagan. No lo percibimos aquí. Nosotros, el centro de información, no percibimos la cabeza en absoluto, añadió András. Barbato soltó lo que solo podría traducirse como una burla. Flauros ha sido detenido por nuestro Señor. Una oleada recorrió su conciencia colectiva. Una vez calmada, Barbatos continuó. Nuestro Señor concluyó que la gran cantidad de tiempo que pasó en su disfraz humana ha tenido efectos perjudiciales sobre él, eso, y haber sido vencido 2 veces por el dios extranjero. Mostraba señales de obsesión que afectaban su desempeño. Nuestro Señor lo ha separado temporalmente de nuestro colectivo, para darle tiempo de meditar sobre sus fracasos y el plan a seguir. ¿Cuál es el plan?, preguntó Amon. La cuarta singularidad está bajo tu jurisdicción, hermano. Todos los pronósticos indican que probablemente la descubrirán a continuación y, por tanto, vendrán a por ti. Nos interesaría mucho saber cuál es tu contraestrategia para el arma que han revelado. Sí, Barbatos. Ilumínanos sobre lo que les espera a estos caldeos. De repente, él estaba allí. Quizás había estado allí todo el tiempo, observándolos, escuchando, todos inconscientes, o simplemente incapaces de comprender su presencia sin que él la hiciera explícita. Señor. El espacio que compartían no era un espacio físico, era un espacio para la mente y el alma, o lo que fuera considerado como tal para seres como ellos. No era un lugar donde uno pudiera arrodillarse. Y, sin embargo, lo hicieron, como uno solo, cayendo de rodillas. Podían sentir la mirada de su Señor sobre ellos, cada uno temblando al sentir ese terrible foco rozarlos, antes de finalmente posarse en la rama colectiva que era el observatorio. Forneus está descansando y recuperándose.
Lo he restaurado, tal como estaba. Pero tomará tiempo para que recupere todo su esplendor. Mientras tanto, Sangan, cumplirás con sus deberes. Sí, señor, dijo Sangan, logrando inclinarse aún más. Entonces, la mirada de Goetía se posó en Barbatos, y este sintió un escalofrío. Ahora, Barbatos. Dime cómo planeas frustrar las atenciones del dios blanco. El monitor cardíaco llenaba la habitación con un zumbido continuo y monótono. Pero Ritsuka Fujimaru no lo cambiaría por nada del mundo. Porque era lo único, además del movimiento del pecho de Sukoai, que indicaba que Machikirielig seguía viva. Su piel estaba tan pálida que podría haber sido un fantasma. Y, a pesar de ser una de las dos cosas a las que se aferraba como señal de que su primer servant despertaría, su respiración era tan superficial que tenía que entrecerrar los ojos para ver el movimiento, o para oír la inhalación. Llevaba día y medio tumbada allí. Y Fujimaru apenas se había separado de ella en todo ese tiempo. No era la única. Había una bola de pelo blanco, acurrucada junto a la cabeza de Mash, una que se había alojado allí una vez, que finalmente lograron estabilizar a la chica y se negaba a moverse. Todos los intentos de sacar a Fou de la enfermería habían resultado en una fría mirada de desdén por parte del animal. Y el intento de sacarlo físicamente no había tenido mucho éxito. Apenas lo habían depositado en otro lugar, ya fuera la habitación de Mash, la de Fujimaru o incluso una jaula, lo cual había sido el resultado de una Rebeca muy frustrada, claramente al límite de sus fuerzas. Al regresar a la enfermería, allí estaba el animal, junto a su ama, con una mirada decidida, aunque presumida. Finalmente, Roman se vio obligado a rendirse y le dio a Fou vía libre para hacer lo que quisiera, algo que el animal ya parecía tener. Kratos y su tocino, en particular, eran la única excepción en lo que respecta a la mascota de Chaldea, pero Roman tuvo que admitir que eso pareció complacer a la criatura, a pesar de su preocupación por tener un animal en lo que se suponía un entorno limpio. Y Fou simplemente continuó como estaba, cuidando a la chica de la que era casi inseparable. Fujimaru le apretó la mano a Machi y siguió hablando, porque había oído en alguna parte que hablar con alguien en coma ayudaba. Por una vez, esperaba, su trágica enfermedad de hablar sin parar le sería útil. La electricidad sigue en niveles críticos, al menos por ahora, hasta que Da Vinci termine la revisión de los generadores en los que está trabajando. Casi todos navegan por los pasillos oscuros con magia, pero yo tengo que usar una linterna, o que Lord el Mello y me la eche a mí. Esbozó una leve sonrisa. Kratos, por supuesto, tiene ese avalorio que lleva en la cintura, el que dice que le hicieron sus herreros en casa, así que se mueve bien. Ella rió disimuladamente. Aunque su armadura se destrozó otra vez, así que se vio obligado a volver a la ropa informal. La que ahora usa es una camiseta que anuncia proteína en polvo de Nueva Zelanda. Casi me parto de la risa al verlo con una camiseta de la marca Omega Protein Powders. Rió disimuladamente con más fuerza. Ese eslogan de máxima tus ganancias, hermano. Casi me hace reír a carcajadas. Lo juro, que Jai sea prácticamente la única persona en la base de su tamaño y un completo adicto al gimnasio es casi demasiado perfecto. Demasiado rápido, su alegría se desvaneció, drenándose como si la estuvieran desangrando, como cada vez que lograba animarse desde que su Sukoai se desplomó. Se oyó el siseo de la puerta de la enfermería al abrirse. Era una de las pocas de la base que seguía en automático, ya que la enfermería seguía recibiendo toda la energía. Un segundo después, el olor a lo que podría llamarse comida, si se era generoso, le llegó a la nariz. Ah, ya era la hora de comer. Toma, Roja, murmuró Avenger, dejando una bandeja en el regazo de Fujimaru. Tu comida. Mientras Fujimaru contemplaba la comida misteriosa, todas estaban en las raciones de emergencia de reserva por el momento. La energía, por orden, se priorizaba para las salas de la base, para mantener a los Evans, a Sheva y al personal médico, así que la cafetería, y las comidas calientes que no supieran a cartón, estaban fuera del menú por ahora. Avenger arrastró una silla hasta la cama de Machi y se dejó caer en ella. Extendió la mano y recorrió con un dedo la espalda de Fou, pero sus ojos no se apartaron de la chica dormida. ¿Algún cambio?, preguntó finalmente.
Fujimaru dejó el tenedor, no es que fuera una gran pérdida, pensó que aquello intentaba hacer espaguetis con albóndigas, pero la pasta tenía la consistencia de lana, y las albóndigas, bueno, tenía sus dudas sobre qué tipo de carne eran, si es que eran carne. La salsa era lo mejor, lo cual no decía mucho. Prefería una salsa más dulce a una más ácida, y negó con la cabeza. No ha empeorado, eso es algo, pero tampoco ha habido ninguna señal de que esté a punto de despertar. O de que esté respondiendo a las cosas. A Fou, a que yo le hable, a quien sea que la haya visitado mientras dormía. Avenger miró fijamente a la chica. Pero el Dog dijo que despertaría. Solo tenemos que esperar. Sí, pero entonces. Sala de conferencias principal de Caldea aproximadamente 3 horas después de la conclusión de la singularidad. Saldrá adelante, dijo Romaní, dejándose caer en una silla. Agradecido, tomó el termo de café que Da Vinci le ofreció y casi se lo bebió de un trago. Luego, lo dejó, agradeciendo con un gesto a la mujer, que se acomodaba en su asiento. ¿Cuál es el pronóstico?, preguntó ella una vez acomodada, para ciertos sentidos de la palabra. Una energía nerviosa parecía vibrar en el cuerpo de la genio universal, que se veía más a la vista que nunca, con su atuendo compuesto por unos sencillos pantalones de trabajo, unas botas resistentes y sin adornos, y lo que era esencialmente un sujetador deportivo. Y distaba mucho de estar inmaculada. Sudor, aceite y grasa manchaban tanto su ropa como su cuerpo. Da Vinci había estado trabajando arduamente en la sala del generador cuando Romaní envió su llamada. Y por lo nerviosa que estaba ansiosa por volver allí. Está muy débil, suspiró Romaní. Fuera lo que fuese ese noble fantasma, fue casi insoportable para su cuerpo. El impacto fue inmenso. No es una coincidencia, pero la mejor manera de describirlo es como si hubiera sufrido un ataque epiléptico y un infarto masivo, todo a la vez, con una hemorragia grave en algunos vasos sanguíneos importantes encima. Se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza sobre las manos entrelazadas. Logramos reparar la mayor parte del daño, y ahora solo nos llevará tiempo. Se oyó un suspiro de alivio colectivo en la sala. Avenger y Q chocaban las manos, cuando la voz de Kratos interrumpió el bullicio festivo. Son buenas noticias, rugió. Pero tu cara sugiere que tienes más que decir. Romaní dejó caer los hombros y, durante un largo rato, guardó silencio. Pudieron ver que intentaba encontrar las palabras. Entonces, empezó a hablar. Match se está muriendo. Siempre lo ha sido, morir no es la palabra más adecuada, dijo rápidamente, interrumpiendo las repentinas exclamaciones. Ahogadas. Match es lo que llamaríamos un bebé de diseño, casi una forma mejorada de los homúnculos de la singularidad romana, para que tengas una referencia, Kratos. Humanos diseñados y criados en un laboratorio, específicamente para el proyecto semisirviente del ánimo esfera, donde un espíritu heroico se vincularía a un ser vivo. Todo esto ocurrió mucho antes de que Romaní y yo nos uniéramos a Chaldea, dijo Da Vinci, interviniendo mientras las expresiones de disgusto se reflejaban en los rostros de la mayoría de los presentes. Eso no nos exime de nada, claro. Si el proyecto hubiera seguido en marcha, habríamos luchado con uñas y dientes para detenerlo, pero hacía tiempo que se había abandonado por fracaso. Match fue la única de sus hermanos que sobrevivió. Y se creía que el atado que se intentó hacer con ella también había fracasado. Me uní a Chaldea cuando era muy joven, dijo Romaní, mirando fijamente la mesa. Para entonces, casi todos habían perdido el interés en ella, así que al menos pude darle algo parecido a una infancia. Pero la poca influencia que tuve no fue suficiente para impedir que intentaran vincularla con un espíritu heroico cuando se consideró lo suficientemente mayor y fuerte como para probablemente sobrevivir al procedimiento. Romaní palideció, pero otra voz interrumpió la conversación. Sí, dijo el señor de la torre del reloj con tono firme. Eso, y cosas peores, abundan en los pasillos de la torre del reloj. Lo he visto con mis propios ojos. Un señor que intentó convertir la casa de su familia en un receptáculo para su espíritu, para poder vivir eternamente, estudiar eternamente, para alcanzar la raíz. Otro impuso ojos místicos a su hijo para que pudiera ser una herramienta en su taller, además de involucrarse con las hadas.
Y eso es solo una parte de lo que he visto en mi vida. ¿Es esto algo que hacen los magos de este mundo?, preguntó Kratos con expresión atronadora. ¿Crear vida, solo para hacerla sufrir? Mi familia no se preocupa mucho por ese tipo de cosas. Nuestro espiritismo no está muy orientado a eso, y la familia paterna se ha centrado demasiado en sobrevivir durante generaciones, pero, si te remontas lo suficiente, probablemente encontrarás cosas bastante horribles. Frunció el ceño. Y la familia de Gordy, aunque trate mejor a sus homúnculos que la mayoría, tuvieron que aprender a crearlos de alguna parte. Así que eso probablemente implicó muchos errores, y mucho sufrimiento. La mirada del señor era de acero. La sociedad de magos se rige, en mi opinión, por el clasismo, el egocentrismo y, a menudo, por pura sociopatía. Pero no todos somos así. La mayoría de mis estudiantes son buenas personas, casi demasiado buenas para la sociedad a la que pertenecen. Parecía haber un manto sobre la sala. Durante un largo instante, Kratos los miró fijamente. Y luego se hundió en su asiento. Me han tratado, más que justamente. A pesar de eso, mantuve ocultas cosas de mi pasado, soltó un profundo suspiro. Y a pesar de eso, mi pasado no está exento de pecados. Hizo un gesto. Continúa tu relato. Romaní asintió, dando un largo trago a la botella de agua que se había materializado a su lado. Para profundizar en lo que decía Da Vinci, no creo que el director supiera lo que se estaba haciendo aquí. Su padre no la involucró en nada de esto, ¿y por qué lo haría? Todavía estaba en la flor de su poder, no tenía necesidad de informar a su heredero. Suspiró. Por eso estaba tan mal preparada para tomar el control. Me pregunto si ese era el punto, obligarla a depender tanto de Lev. Dejó la botella de agua. Pero eso no viene al caso. Lo que intento decir es que, cuando Mach y sus hermanos crecieron, se les dio una esperanza de vida limitada. No más de 18 años, como mucho. Con el tiempo, su cuerpo simplemente dejará de funcionar. El puño de Avenger dejó una bolladura en la superficie de la mesa mientras se ponía de pie. Al carajo con eso. Ni hablar de dejar que Skeax se vaya así. ¿Qué has hecho para arreglarlo? Romaní agachó la cabeza. No hay nada que pueda hacer. Y lo he intentado, lo hemos intentado. Créeme, lo hemos intentado, dijo Da Vinci con ojos doloridos. Nada ha funcionado. Y lo hemos intentado todo, y si me conoces un poco, sabes que mi mente es capaz de inventar un montón de cosas. Negó con la cabeza, tristemente. Al final, todo ha quedado en nada. Ambos hemos intentado protegerla lo mejor posible y darle la mayor vida posible. Romaní seguía cabizbajo, con la mirada fija en la mesa. Todos se tomaron un momento para digerir todo esto. Finalmente, Quirón habló. ¿Qué le ha pasado entonces al liberar ese noble fantasma con su vida restante? La ha cortado, dijo Romaní. ¿Cuánto? No lo sabemos. Además de lo que ha perdido al fusionarse con el Servant que estaba vinculado a ella, y todo este arduo combate de los últimos meses. Vamos a... Fujimaru tragó saliva con dificultad. Vamos a retirarla del servicio activo. La chica parecía dividida, sin saber qué prefería. Que su primer Servant se quedara a su lado o intentar preservar su vida al máximo. Le hice esa pregunta después del sabotaje y de esa primera singularidad, dijo Romaní. Dijo entonces que iba a luchar con todas sus fuerzas. Pero, empezó Fujimaru. Desde una perspectiva completamente fría, Mach también es demasiado vital para nuestras operaciones de campo como para dejarla en el banquillo, comentó Da Vinci. Su escudo nos permite establecer vínculos con las líneas ley y facilita la invocación in situ en el pasado. Sin embargo, detesto que sea así. Golpeó la mesa con una uña. Pero, si de verdad decidiera que no quiere luchar más, lo respetaríamos. Encontraríamos la manera de hacerlo sin ella. Q se burló. No lo hará. Esa chica es una luchadora igual de buena que cualquier chica del Ulster. Aunque solo le quede una semana, estará allí, junto a nosotros, hasta el final. Romaní asintió. Le volveré a preguntar cuando despierte, pero... Creo que tienes razón. Querrá continuar. Es su vida, dijo Kratos en voz baja, con la mirada perdida. Es su decisión. Habían estado así un rato, pero para entonces, se les estaba agotando el aliento.
Fujimaru tenía los ojos entrecerrados y quería llegar al lado de Match antes de que se desmayara. Incluso los servants empezaban a verse un poco demacrados. Bueno, todos los servants excepto Da Vinci, quien regresó a toda prisa a la sala del generador en cuanto terminaron. Kratos fue de los últimos en salir de la habitación. Y no lo había visto desde entonces. Pero su estancia en la enfermería podría haber tenido algo que ver. La pequeña humana berenjena es fuerte, dijo Oryou, flotando sobre la cama de Sakamoto. Había sido imposible convencerla de que se quedara en cama y se curara, así que Romaní, como cada vez le tocaba más últimamente, se vio obligado a hacer excepciones. Aunque Oryou-san no entiende de eso. Los humanos apenas viven, que son unos pocos años menos. Sakamoto la miró. Piensa en cómo te sentiste cuando morí. ¿No habrías dado cualquier cosa por un poco más de tiempo al final? Los movimientos erráticos de Oryou se detuvieron bruscamente, casi paralizada en el aire. Sí. Oryou-san cree que ya está mejor. Flotó hacia donde estaba Fujimaru y le llevó una mano a la cabeza bruscamente. Oryou-san lo siente, humana. Todavía no está muerta, respondió Fujimaru, un poco más seca de lo que le habría gustado. Y, si tengo algo que decir al respecto, tampoco morirá pronto. Pareció desanimarse un poco. Pero, gracias. Es como dijo Q, la chica es una luchadora, dijo Avenger. Estará lista y les dará la lata antes de que te des cuenta. Pero entonces, ¿qué? Susurró Fujimaru. ¿Podré mirarla de la misma manera, o...? Se lamió los labios repentinamente secos. Enviarla a la batalla, sabiendo que eso significa quitarle días, incluso meses de vida. El puño de Avenger, por suerte no el de metal, golpeó a Fujimaru en la cabeza. ¿Y crees que tratarla como si fuera de cristal la hará feliz? Mientras Fujimaru se frotaba la cabeza y hacía pucheros, Avenger se recostó en su silla, cogiendo las piernas hasta el pecho. O sea, no es que nuestras situaciones sean tan diferentes. Yo también tengo un reloj en marcha. Cuando todo esto termine y todo vuelva a la normalidad, se acabó para mí. Miró a Fujimaru a los ojos, desconcertado, y suspiró. ¿Sabes qué me hicieron? Irónicamente como es que Axe, ahora que me lo están metiendo en la cara. Pero no soy una persona que vivió y fue registrada en el trono. Cuando muera, o me liberen de mi contrato, no sé qué me espera después, exhaló profundamente, y su largo mechón de pelo se agitó al exhalar. Quizá nada. Solo para darte mis 2 koku, o supongo que libras, ya que estas son instalaciones británicas, empezó Sakamoto. Pero estás trabajando activamente para deshacer la incineración de la humanidad, y ya has ayudado a resolver 3 singularidades diferentes. Levantó un dedo al notar que ella empezaba a abrir la boca. Sí, participaste en la primera, según tengo entendido. Pero no es que una sola mancha negra, por grande que sea, juegue en contra de la evaluación que el trono tiene de ti. Después de todo, ¿no fueron Blátepes y Carmilla 2 de los sirvientes que invocaste allí? Se encogió de hombros. Puede que se llame el trono de los héroes, pero sus criterios para calificarte como héroe son muy laxos. Si solo buscara ejemplos brillantes, gente como Nobunaga o Iso no habría entrado. Oryou-san extrañaría a Iso si no estuviera presente. Aunque por su sonrisa perezosa, era obvio que quizás se refería a que no se habría metido con el hombre en cuestión. Sin embargo, Oryou-san podría prescindir de la mujercita ruidosa y disparadora. Mientras la mente de Fujimaru se quedaba en blanco ante la descripción de Nobunaga, Sakamoto continuó. Solo digo que el panorama para ti podría no ser tan sombrío como crees. Sonrió con suficiencia. Si llegamos al final de esto, el trono podría tener un autobús lleno de recién llegados. Eso, Avenger hizo una pausa, pensando. La verdad es que me consuela un poco. Gracias. Apoyó la barbilla en las rodillas. Pero aunque se equivoquen y yo tenga razón, y al final solo me quede una gran nada, Kratos no me trata con guantes de seda. Me está dejando tirada como a la serpiente y al perro. Y sabe, igual que yo, que el final podría ser muy diferente para mí que para esos dos. Y te lo agradezco muchísimo. Las comisuras de su boca se curvaron en una mueca de desprecio. Le patearía el trasero si intentara tratarme como un bebé solo porque mis circunstancias son diferentes.
Si de verdad intentas ser mejor, te estaría insultando tratándote así. Avenger casi se cae al suelo, aullando como un gato que acaba de caerse en una bañera. La respuesta de Fujimaru, en comparación, fue más contenida. Simplemente se cayó de la silla en un mar de piernas y brazos. ¿Cómo es que algo tan grande como tú se mueve tan jodidamente silencioso? Avenger tenía los ojos abiertos de par en par y los hombros agitados. Mientras ambos intentaban calmar sus latidos, Kratos se acercó a Mash, que dormía. Fou se movió, con los ojos soñolientos clavados en Kratos, antes de sorber aire y acurrucarse de nuevo junto a Mash. Miró a la chica con los ojos ensombrecidos. No hay ningún cambio. Ninguno, dijo Fujimaru. Román dice que solo necesita tiempo para sanar, pero, odio esto. No saber, no poder hacer nada al respecto. Kratos soltó lo que parecía un gruñido divertido. No me moví ni más ni menos silenciosamente de lo normal. Simplemente no te diste cuenta. Fujimaru podía oír el silencioso porque te falta disciplina flotando sobre sus cabezas, principalmente la de Avenger. Sin embargo, juraría que una comisura de la boca de Kratos casi intentaba formar una sonrisa. Quizás. Si la mirabas con los ojos entrecerrados. Con fuerza. Durante varios minutos, nadie habló. El único sonido era el del monitor cardíaco. Entonces. Yo, conozco tus sentimientos. Me resultan familiares. Kratos soltó lo más parecido a un suspiro que ella creía capaz de emitir. Mi hijo, Atreus, de pequeño, enfermaba con frecuencia. Su voz se redujo a un susurro. Algo que compartía con mi primera hija, Calíope. En Esparta, eso no se toleraba. Para salvarla, desafié el destino que le aguardaba y busqué la ambrosía para curarla de su dolencia. Hizo una pausa. No había tal solución para Atreus. Solo podía esperar. Pero dijiste que ahora emprende su propio viaje, así que mejoró, ¿verdad? Preguntó Fujimaru. Sí, eventualmente. Casi parecía que quería decir algo más, pero negó con la cabeza. Mash se recuperará. Y cuando lo haga, tendrá una opción. No puedes quitársela. Bajó la voz, de nuevo, hasta convertirse en un susurro. Aunque quieras protegerla. Tus temores por ella, no son erróneos. Pero no puedes permitir que te consuman. Orjou-san cree que hablas por experiencia, dijo cierta mujer dragón, que había flotado sobre la cama de Mash. Fou se sacudía perezosamente los mechones sueltos de su cabello. La única respuesta de Kratos fue un gruñido. No voy a dejar que muera, decida lo que decida, dijo Fujimaru, cuando se hizo evidente que Kratos no iba a dar más detalles. Tiene que haber alguna forma de salvarla. Arrugó la cara con determinación. Y si no es aquí, podría estar en algún lugar remoto del pasado a que nos dirigimos. Cruzó los brazos sobre el pecho. Me niego a dejar que alguien como Masie muera antes de que realmente haya vivido. Podría morir de una manera completamente diferente, antes de que todo esto termine, rugió Kratos. Cualquiera de nosotros podría. Ya hemos sufrido pérdidas. Tanto antes de mi llegada como en nuestras campañas al pasado. Aunque ninguna de nuestras pérdidas en campaña ha sido a manos de los de Chaldea, hemos perdido aliados de todos modos. Sí, dijo en tono muy bajo. Le recordó algo que le había pedido a Lorelmello y segundo. Una vez que Masie despertara y se recuperara, tenía que visitar algún lugar de la base. Pero si puedo hacer algo para evitar que ella, o cualquier otra persona, muera, lo haré. Lo que Kratos iba a decir fue interrumpido por un pequeño pero potente estornudo. Salud, murmuró Avenger, mirando a Fujimaru. No fui yo. Su mirada se dirigió a Orjou, quien pareció casi vagamente insultada ante la insinuación de que haría algo como estornudar. Luego, bajó la mirada, siguiendo la cascada de cabello de Orjou, que había revoloteado sobre la nariz de Masie, ayudado e instigado por las travesuras de cierta criatura de pelaje blanco, que empezaba a despertarse. Fujimaru estuvo junto a la chica en un instante, empujando suavemente a Orjou con un empujón mental. No quería que Sukoi despertara con la cara llena de pelo de dragón. Masie. ¿Estás ahí? Tragó saliva con dificultad. ¿Puedes oírme? Los párpados de Mash comenzaron a parpadear. Senpai.
Respiró hondo y luego, lenta y cuidadosamente, abrió los ojos. Luego hizo una mueca al sentir la luz. Parpadeó rápidamente, mientras sus ojos se adaptaban poco a poco. ¿Dónde? Giró la cabeza con cautela de un lado a otro, observando la colección de rostros que la miraban. ¿Por qué estoy en la enfermería? Match. Fujimaru logró contenerse para no abrazar a la chica, pero solo por poco. Así que se contentó con agarrar una de las manos de Sukoi con fuerza. Me diste un susto de muerte. De ninguna de nosotras, chillidos, dijo Avenger, despeinando a la chica con la mano. Pero me alegro muchísimo de verte despierta. Sí, retumbó Kratos. Es un placer verte. Le he pedido a la señorita Rebeca que llame al doctor Romaní, dijo Sakamoto desde la cama. Conociéndolo, llegará antes de que te des cuenta, así que quizá quieras dejar que la chica respire un poco. Si no, podría acabar copiando el truco de Orjou de escupir fuego. A regañadientes, las dos retrocedieron, pero no antes de que Fujimaru se acercara para abrazar brevemente a Sukoi, como se predijo, justo antes de que llegara Romaní. ¿Y cómo te sientes?, preguntó, iluminándola con la luz de la linterna, repasando la lista de pruebas básicas. ¿Algún dolor persistente, físico o de otro tipo? No, dijo ella. Me siento bien, un poco rígida y débil, pero si he estado inconsciente durante un día y medio, es normal. Respiró hondo mientras Romaní le ponía un estetoscopio en el pecho. Pero por lo demás, me siento normal. Probablemente podría levantarme y volver a mi habitación sin problema. Romaní marcó algo en la tabla que tenía en las manos. ¿Y tú? Pasajero. Dado que pudiste usar un noble fantasma completamente independiente de tu escudo, ¿ha habido alguna nueva revelación al respecto? Match frunció el ceño. No, creo. Al menos no se siente nada diferente. Y, para que conste, ¿puedes decirme el nombre del noble fantasma que usaste para destruir a ese demonio? Preguntó. Match abrió la boca para responder, pero hizo una pausa. Cerró la boca lentamente, mientras las arrugas de su frente aumentaban en número e intensidad. No, no puedo. Es como si lo tuviera en la punta de la lengua, pero simplemente, no puedo verbalizarlo. De acuerdo, suspiró Romaní. Eso, no es del todo inesperado, dado que nadie, ni el equipo de campo ni nuestros sensores aquí atrás, pudo descifrar nada del cántico ni su nombre verdadero. Se recostó en su silla, volviéndose hacia los espectadores. Las pruebas restantes, y van a ser bastantes, así que no creo que salgan de aquí pronto, requerirán privacidad por la confidencialidad entre médico y paciente. Así que les pediré que despejen la sala. Giró la cabeza para observar a Sakamoto y Orjou. Ustedes dos también deberían estar listos para irse. Todas sus lecturas parecen correctas después de un día y algunos cambios en el campo de maná médico más denso que tenemos aquí. Por fin. Exclamó Orjou, ya dándole un codazo a Sakamoto para que se apresurara. Orjou-san estaba a punto de volverse loca de aburrimiento. El resto de la base no es muy interesante ahora mismo, comentó Fujimaru. No con la energía de emergencia. Rió con amargura. Van a extrañar la luz de verdad rápidamente, o tal vez no, dependiendo de cómo les funcione la vista. Extendió la mano y le dio un último apretón a Mash. Volveré en cuanto Román termine de darte empujoncitos, Macie. Mientras tanto, su mirada se volvió hacia adentro. Creo que debería ser algo que he estado posponiendo. Cuando la puerta se cerró con un siseo tras ellos, aún podían oír la voz de Romaní, hablándole a Mash. Lo primero que debo decirte es que todos saben, sala de generadores Chaldea. Así que despertó. Sonrió Da Vinci. Es una noticia maravillosa, Román. La difundiré por aquí. Será una gran inyección de moral para la tripulación. No es que la moral fuera un factor para ninguno de ellos. Ella no tenía favoritismos entre el personal de Chaldea. Tenía que trabajar estrechamente con casi todos, debido a su puesto como asesora técnica. Pero si lo hacía, el equipo de ingeniería tendría un lugar especial en su corazón. Los héroes anónimos de la base de Chaldea, a pesar de, o quizás precisamente por eso, ser en su mayoría mundanos, hacían la mayor parte del trabajo invisible e ingrato que mantenía la base en funcionamiento. Ella lo apreciaba.
Pero ahora que tenían un proyecto grande y visible que realizar, se entregaban a él con un fervor y entusiasmo que, a veces, amenazaba con incluso dejarla atrás. Y disfrutaba cada minuto. No hay nada que un genio universal aprecie más que un equipo agradecido de secuaces, hombres y mujeres trabajadores, listos para hacer realidad su visión. Y la situación energética de la base necesitaba su cariño. Habían tenido suerte de resistir las bombas del EF sin quedar completamente inutilizados. Ella había pasado casi toda esa primera y caótica singularidad aquí mismo, en la sala del generador, remendando todo tan rápido como, inhumanamente posible. Pero el problema era que la presión del tiempo había hecho que las reparaciones fueran rápidas y muy sucias. Los Grails adicionales habían ayudado, permitiéndoles volver a conectar cada vez más sistemas y eliminando la necesidad del racionamiento de energía que había sido tan frecuente en los primeros días, cuando aún se estaban asentando. Pero gran parte de la base aún se mantenía en pie con poco más que cinta adhesiva, chicle, saliva y un montón de esfuerzo. Un generador que explotaba durante la última singularidad, y durante la pelea con Forneus, nada menos, el peor momento posible, y otros dos que llegaban al límite de su capacidad, fue una llamada de atención para ella. Ahora que tenía la oportunidad, y la excusa, de desconectar los generadores un rato, iba a darles la revisión completa que necesitaban. Sí señor, para cuando terminara, prácticamente estarían tarareando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y, si tenía algo que decir al respecto, verían cómo aumentar la cantidad de sirvientes disponibles en el campo de batalla a la vez. Porque las cosas solo se estaban poniendo más peligrosas para sus dos amos, sin importar que uno de ellos fuera un dios. Había visto el estado lamentable en que había regresado la armadura que le había hecho. Al menos estaba intacta, a diferencia de su conjunto anterior. Pero ella iba a hacer todo lo que pudiera con esta actualización para asegurarse de que los dos tuvieran todas las ventajas que ella debía darles. Como esperaba, la noticia de la recuperación de Mash se extendió por la sala como una oleada de alegría casi visible. Hubo choques de manos, golpes de puño y pecho, y todo tipo de celebraciones esotéricas, mientras toda la sala se detenía un instante antes de volver a concentrarse en el trabajo. ¿La niña ya está despierta?, preguntó Jai con una sonrisa maliciosa. Sabía que no aguantaría mucho. Es una chica un poco ruda. No va mucho al gimnasio, así que no la conocí bien, pero verla entrenar con Kratos, negó con la cabeza con cariño. Se esfuerza mucho. Siempre aspira a algo más. Sus ojos brillaron. ¿Como lo que estamos haciendo aquí, jefe?, preguntó Da Vinci sin poder evitarlo. En presencia de un trabajador tan bueno como el número 1, no le quedaba más remedio que soltar una buena carcajada. Jai, buen amigo, cuando terminemos aquí, habrás participado en la creación de la Mona Lisa de la ingeniería eléctrica y la distribución de energía. Las generaciones futuras cantarán canciones sobre ello, o lo harían si todo lo que hacemos aquí no fuera tan secreto que ni siquiera tiene gracia. Pero los hijos de tus hijos sabrán, vagamente, de alguna manera, que sus madres y padres ayudaron a crear una maravilla única en la vida. Y eso era lo mejor de este grupo, tenían la mezcla perfecta de hurras. Risas y carcajadas de obreros de lacayos, perfectas para el ambiente. Realmente despertó su creatividad. No sé nada de eso, dijo Jai, mientras la risa se apagaba. Creo que la mayoría estamos felices de poder ponernos las manos a la obra, para variar. Se agarró el borde de la camisa y se la levantó para limpiarse una mancha de aceite de los ojos, y, de paso, le dio a Da Vinci una buena vista de sus abdominales marcados. No he hecho más que apagar incendios, día y noche, desde que nos volaron por los aires. Cosas importantes, sí, pero nada que te haga hincar el diente, ¿sabes? Se crujió los nudillos y dio un largo trago a una botella de agua, claramente etiquetada como suya. Pero esto... Su sonrisa se ensanchó. Por fin hay buena comida. Un hombre a mi medida, exclamó ella. Los salones de Caldea. Kratos se detuvo frente a la puerta, con la mano en alto y el puño listo para llamar. Con la recuperación de Mash, no fue hasta que los sacaron de la enfermería que algo llamó su atención, por accidente.
Mientras ella salía para atender el asunto que dijo que debía atender, Fujimaru le preguntó cómo se adaptaba la nueva servant. Su nueva servant aún detestaba ese término, Altera. Fue entonces cuando Kratos se vio obligado a admitir que desconocía la respuesta. Con sus preocupaciones por Mash, las revelaciones sobre su creación y las implicaciones que esto tenía para su vida restante, la extraña mujer que había invocado en la última campaña se le había olvidado por completo. Algo de lo que no se sentía orgulloso. Intencionalmente o no, había invocado a esta alma para luchar a su lado. Era una soldado bajo su mando, y su bienestar era, al menos en parte, su responsabilidad. Así que se propuso rectificar su error. Una rápida llamada a Da Vinci confirmó la ubicación del sable. Tras apenas intercambiar unas palabras con ella, se resistía a tocar su mente a la fuerza. Si bien había aceptado la necesidad del uso de espíritus heroicos en la guerra en la que se encontraban, y el vínculo mental que compartían era un recurso valioso en combate, no estaban en combate. No entraría en la intimidad de ella sin aclararlo primero con ella. De lo contrario, sería peor que un hipócrita, dado lo mucho que se aferraba a su propia privacidad. Pero lo que Da Vinci le había dicho solo lo recriminó aún más. Parecía que Altera ni siquiera había salido de la habitación que le habían proporcionado desde que se la habían mostrado. De hecho, si Da Vinci tenía razón, apenas se había movido del lugar donde se había detenido, dentro de ella. Si iba a ser general, lo haría lo mejor que pudiera. Levantó el puño y golpeó la puerta metálica 2 veces, el sonido resonando por el pasillo. Altera, sonó su voz. Tardó un momento, pero entonces llegó una respuesta. No Marte. Su hilo en la mente de él, que ahora que no estaban enfrascados en combate se sentía, casi apagado, un marcado contraste con la concentración absoluta que irradiaba cuando luchaban contra Forneus, vibró débilmente. ¿Me necesitan? No, empezó Kratos, buscando las palabras. Su hijo era mucho mejor en esto que él. Mimir era muchísimo mejor que los dos juntos, al menos cuando no se permitía hablar sin parar. Pero ninguno de los dos estaba allí. Cada uno se conformaba con el ejército que tenían, no con el que deseaban. Deseo hablar contigo. Se oyó un ruido indescifrable desde dentro, y luego, su voz. Entra, pues. Con cuidado, moderando sus fuerzas, Kratos se agarró al borde de la puerta metálica y la deslizó. La habitación estaba completamente oscura. Ni siquiera la tenue luz permitida en su estado de emergencia. A la altura de su cintura, la fuente de luz se encendió, iluminando la habitación. Lo poco que quedaba, estaba tan vacía como sus aposentos, si no más. Ni siquiera una mesa para comer o para sentarse a leer, ni con un libro de verdad ni con las tabletas que Kratos aún no usaba. Solo una cama, que parecía intacta, y unas cuantas sillas, que parecían haber sido igualmente ignoradas. Incluso la ducha de la habitación parecía no mostrar signos de condensación ni gotas de agua. Desconcertante, para Kratos. Estas duchas eran una de sus cosas favoritas de este extraño mundo. Altera estaba sentada en el suelo, con las piernas dobladas, mirándolo fijamente. ¿Qué deseas, no Marte? Ella lo miró fijamente tanto tiempo que casi se sintió incómoda. Kratos, dijo, casi dándole vueltas a la palabra. Muy bien. Ladeó la cabeza. Pero tienes alguna conexión con él, ¿no? Te llamé así porque tienes un aire similar al del Marte que conocí. Y, sin embargo, no lo eres. La curiosidad es la razón por la que estuve dispuesto a aceptarte como mi maestro. Kratos reprimió un gruñido. Por lo que Artemisa le había dicho, y por lo que Q había explicado más tarde, este espíritu heroico, a pesar de su forma humana, no era humano en absoluto. Con cuidado, se sentó en el suelo, frente a ella. Le serví una vez. Hace mucho tiempo. Como siempre, al recordar aquellos días, la vergüenza lo ardía por dentro. Vergüenza y asco. Cegado por una temeraria necesidad de victoria, le vendí mi alma. A cambio, me concedió la victoria que ansiaba, y a cambio, me arrebató mi libertad. Un gruñido. Libertad que había cedido voluntariamente, dijo, dejando claro con su tono que, por mucho que odiara a Ares, en este caso la culpa recaía directamente sobre él. Por eso me desagrada el término amo, habiendo sido yo mismo esclavo en su día. De nuevo, esa mirada larga y penetrante.
Te liberaste de él. Una afirmación, no una pregunta. Hablas de tu servicio en el pasado, y lo que tengo delante ya no es un hombre. Ya no. Sí, dijo Kratos simplemente. No era mi intención invocarte, pero lo hice. Mientras estés aquí, no eres un esclavo, sino un aliado. Como les he dicho a los demás que han decidido seguirme, obedezcan mis órdenes solo mientras sean justas. La confusión se reflejaba en su rostro. Solo. Sus ojos se clavaron en el techo. Tengo poca experiencia con, solo. Destruyo la civilización mala, mientras que perdono la civilización buena. Solo tiene poco que ver con eso. Se encogió de hombros. Pero si tus enemigos son más bien como los que enfrentamos, creo que no tendré ningún problema con tus órdenes. Esas cosas son, sin duda, civilización mala. No por primera vez, Kratos deseó que Mimir estuviera allí. Su hermano era mucho más hábil interactuando y conectando con la gente que Kratos. Quizás podría comprender la charla de este extraño espíritu heroico sobre la civilización buena y mala, y convertirla en algo que Kratos pudiera entender. Pero, por el momento, supuso que esto bastaría, al menos hasta que pudiera comprender mejor al extraño sable que ahora estaba ligado a él. ¿Por qué te escondes en la oscuridad?, preguntó, cambiando de tema. Altera se encogió de hombros. No debería. Hasta que me necesiten, aquí hay poco para mí. Soy una destructora. No pienso ni siento. Simplemente mato y destruyo. Su voz era directa, directa. Es todo de lo que soy capaz. Ahora era el turno de Kratos de mirarla fijamente un largo instante. Yo también pensé así, una vez. Hasta falle. Hasta Atreus. He aprendido que cualquiera, sin importar su pasado, puede ser algo más. Algo mejor. Volvió a pensar en Thor. Tan convencido por Odín de que no podía ser otra cosa. Y aún así, Kratos había logrado convencerlo, al final. Aunque todo había sido en vano, gracias a Odín. Luchó contra el resentimiento que le hervía las entrañas al pensar en el padre de todo y en los muchísimos crímenes que podrían atribuírsele. Pero hay que intentarlo. No es una tarea que se pueda hacer en un solo día, puede llevar años, o incluso vidas enteras. Altera parpadeó, y las primeras chispas de lo que podría ser interés se encendieron en sus ojos. Eres un dios extraño. Sobre todo para alguien que sirvió a las órdenes de Marte. Frunció los labios. Pero no sé ni por dónde empezar con tus palabras. El silencio que siguió se prolongó. ¿Cómo?, se preguntó Kratos, ¿le había tocado esto? Criar a su hijo sin falle ya había sido bastante duro. Enseñar a esta mujer, un fragmento de una gran calamidad, un arma, como él la entendía, a ser más que un arma, no estaba hecho para eso. Pero claro, no estaba hecho para criar a su hijo sin falle. Ni siquiera para ser padre, pensó. Y el niño había salido bien, tan bien que no encontraba palabras para expresar lo orgulloso que estaba de él. Fue en ese momento que la base pareció casi respirar hondo, entonces, las luces parpadearon y, con un zumbido que parecía provenir de todas partes, de todo a su alrededor, la habitación estaba bañada de luz. Y la base de Chaldea empezó a despertar, mientras el poder volvía a fluir por sus venas. Kratos se incorporó del suelo con un gruñido. Comida. Empezaremos por buscarles algo de comer, y les mostraré esta base que será su hogar en el futuro. Arrugó la nariz. Aunque sugeriría una ducha primero. La gente de esta época no parece tener la misma tolerancia al olor a batalla que la de mi tierra. Aunque, sinceramente, una parte de él se estaba acostumbrando a una ducha diaria. Creía que la echaría de menos, más que toda la tecnología mágica de este mundo. Cuando regresó a su casa, Altera ladeó la cabeza, confundida. Ducha. Una parte diferente de los salones de Chaldea aproximadamente al mismo tiempo. Fujimaru no sabía de quién había sido la idea. Para cuando despertó de su larguísima siesta, ya hacía tiempo que era algo habitual. Una sección de los pasillos que cruzaban la base, uno que antaño albergaba las habitaciones de gran parte del personal. Ahora estaba completamente vacía, todo gracias a la mano de un solo hombre.
En algún momento de los días posteriores al sabotaje de Lev, alguien, nadie sabía quién, y quienquiera que hubiera sido el primero no lo reconocía, había pegado la foto de un puñado de empleados en las paredes de este pasillo desierto y pintado unas palabras en la pared, debajo de una pancarta gigante de In Memoriam. Según entendía, había permanecido allí, sin ser molestado ni notado, durante un tiempo. Para la mayoría, había demasiado trabajo que impedía a cualquiera deambular por los pasillos, y las heridas aún estaban demasiado abiertas y frescas como para que la mayoría de la gente siquiera considerara entrar en las secciones ahora desiertas de la base, hasta que alguien más lo había descubierto. ¿Y quién había contribuido al muro? Después de eso, se corrió la voz y, poco a poco, el muro del recuerdo de Chaldea creció. Todos los que tenían algo que decir, recordar o lamentar por la pérdida de alguien, lo hacían. Fujimaru nunca lo había visitado. Había sido una incorporación de último momento a Chaldea, apenas pasando por el control de seguridad de la base a tiempo para la sesión informativa inicial del director, y quedándose dormida en medio de ella, malditas secuelas del viaje y el control de seguridad, así que no conocía a nadie lo suficientemente bien como para lamentarlo. Para cuando llegó a la antigua ciudad Fuyuki, había intercambiado palabras con 4 personas de Chaldea. Macie, Román, el director y Lev, y aún no se sabía si él contaba como persona. Al menos, no contaba como caldeo. Su imagen no se encontraría en ningún otro sitio que no fuera en dianas o muñecos vudú, y mucho menos en este lugar. Pero ahora estaba allí. La linterna de la diadema que llevaba, porque necesitaba ambas manos para esto, parpadeaba en la penumbra mientras movía la cabeza de un lado a otro. Al ser una sección oficialmente declarada abandonada, estos pasillos ni siquiera tenían las mismas luces de emergencia que las secciones ocupadas, así que estaba completamente oscuro, o lo estaría si alguien no hubiera descubierto el truco para hacer velas eternas sin humo. Así que, incluso sin su linterna frontal, habría tenido suficiente luz para ver las filas y filas de velas proyectando sombras danzantes en el pasillo. Bueno, eso, y el campo delimitado que la rodeaba. Me alegro muchísimo de haberle pedido que me acompañara en esto, Lord Mello y segundo, dijo Fujimaru, estremeciéndose. Si hubiera venido sola, bueno, quizá no me habría ido muy bien. El velo es fino aquí, tal como sospechaba. Diría que tienes suerte de saberlo, y de ser capaz de lanzar un campo limitado tan específico, pero supongo que has estado escuchando. Su expresión severa se transformó en una sonrisa cariñosa. He mencionado a mi asistente y su afinidad con los fantasmas bastante a menudo. Aunque no comparte tu vulnerabilidad a los espíritus y demás. Posee un código místico que puede manejarlos bastante bien sin necesidad de mi intervención. ¿Por qué aprendiste esto entonces?, preguntó. No es que me queje, claro. Si hubiera bajado aquí sin esto, probablemente estaría hasta el cuello de fantasmas ahora mismo, incluso siendo un espiritista débil como soy. Fue sobre todo por precaución, por si acaso estaba incapacitada y no podía defenderse. Su sonrisa se tornó irónica. Aunque resultó que era yo quien solía estar en esa situación. Raíl Cepelin es solo un ejemplo. Aún así, quería poder protegerla si era necesario, sobre todo porque era ella quien me protegía a mí tan a menudo. Se detuvieron en una sección separada, una en 2 partes, pero separada de la interminable hilera de rostros del personal de Chaldea. Este segmento del monumento también ostentaba su propia descripción. Aliados que cayeron, defendiendo este mundo junto a nosotros. Estaba dominado por la imagen de un hombre corpulento, de piel oscura, con el cabello rojo brillante. Una amplia sonrisa feliz le dividía el rostro mientras posaba, con una espada corta en las manos, en alto. Iskandar. Bajo su imagen había un sencillo epitafio, escrito en letra diminuta, casi microscópica. Mi rey. Fujimaru ni siquiera necesitó reconocer la mano de su otro maestro para saber quién lo había escrito. Desde el momento en que conocieron al señor de la Torre del Reloj, su devoción por el rey de los conquistadores había sido evidente. Con cuidado, Fujimaru metió la mano en la bandolera, en realidad, era más bien un bolso, pero nunca le habían gustado mucho los bolsos, así que, y sacó un puñado de fotografías más. Tras considerarlo un momento, las fijó en la pared, debajo del retrato de Iskandar, una por una. Lubu, el general volador. David, rey de Israel.
Edward Barbanegra Th. Medea, princesa de Cólquida, la mayor. E incluso aquel arquero sin nombre que habían conocido al final de la singularidad romana, no tenía una foto suya. Su aparición en la cúspide de su batalla final le había impedido conseguir una foto suya, pero cuando lo mencionó, Q, precisamente, había logrado esbozar un retrato bastante parecido. El perro puso los ojos en blanco mientras le entregaba el boceto. Puede que sea un cabrón pesado que me saca de quicio como nadie más que Med, pero nos salvó el pellejo en Roma, y eso merece un homenaje. Avísame cuando lo hayas colocado y veré si encuentro algún buen licor irlandés para ofrecerlo como ofrenda. Q resopló. Aunque será una ofrenda pequeña. Al fin y al cabo, sigue siendo un cabrón pesado. Mientras trabajaba, Lord Mello y Segundo intervino. ¿No tuviste ese problema con los fantasmas de pequeña? Habría imaginado que habrías aprendido a lanzar este campo delimitado tú misma, dada la especialidad de tu familia. Fujimaru negó con la cabeza. No. La verdad es que no destaco mucho, sobre todo comparada con mi hermana mayor y mi madre. Para decirlo sencillamente, si ellas dos son hogueras, yo soy una vela, uno que se ha consumido por completo. Observó la pared un segundo y luego eligió dónde colocar la foto de David. En mi mejor día, podría ser una linterna, pero incluso entonces, es una que solo tiene unas gotas de aceite. No, los fantasmas de mi casa casi nunca me notaban, no con mi madre y mi hermana mayor Susumu cerca para llamar su atención, por no hablar de los familiares que pudieran estar de visita. Se arrodilló y pegó la foto de Barbanegra cerca del suelo. Eso, y que la mayoría de los fantasmas locales sabían que no debían meterse con nadie de nuestra familia a menos que quisieran sufrir. Eran muy buenos transmitiendo ese mensaje a cualquier espíritu nuevo que aparecía por la zona, pero, bueno, los fantasmas no siempre son racionales ni cuerdos. Pero los malos siempre iban directo a por alguien más, así que me ahorraba esa parte desagradable. Probablemente una de las razones por las que tanto ella como Susumu habían estado en una academia privada de ascensores desde que empezaron la escuela. Mantenía a su hermana mayor cerca para evitar que cualquier fantasma que pudiera haber notado a la pequeña hermana, quien habría tenido dificultades para defenderse. Se incorporó y repasó su obra. Aceptable. Tendría que pensar en inscripciones adecuadas para las lápidas en los próximos días. Había estado tan distraída con la convalecencia de Macie que no les había dado mucha importancia desde su regreso. Aunque probablemente tendría que pedirle algo a Kratos para Medea, pues apenas había interactuado con ella. Mientras se cepillaba las piernas, Lord Mello y Segundo metió la mano en uno de sus bolsillos y sacó una foto enmarcada, colocándola justo debajo de la de Barbanegra. Era de una chica de la edad de Fujimaru, con el pelo rubio recogido en dos coletas. Parecía haber estado en el escenario cuando se tomó la foto. La foto la capturó en pleno salto, con un micrófono en la mano y su chaqueta rosa, amarilla y azul ondeando a su alrededor. Y también estaba firmada. Para Edward. Siempre me alegra saber de otra fan. Espero verte en uno de mis conciertos. Con cariño, Eiko. Fujimaru seguía sin entenderlo. ¿Cómo conseguiste eso? Y, mejor dicho, ¿dónde? Lord Mello y Segundo se encogió de hombros. Hace tiempo que dejé de intentar averiguar cómo Konkmin hace algunas cosas, y por qué sabe algunas de las cosas que sabe. Pero insistió muchísimo en esto. Barbanegra, a sus ojos, se ganó con creces este autógrafo. Debió de hacer un ruido, porque el señor de la torre del reloj la miró fijamente. ¿Le preocupa algo, maestro? Suspiró. Es que, Th nos dijo originalmente que tenía un plan para enfrentarse a Ornigold, después de que usáramos a Orjou para acercarlos a él y a Kratos al lago. Pero me ocultó que era una jugada de sacrificio. Volvió a suspirar, más profundo. Odio perder gente. Y lo odio aún más cuando es así, alguien que arriesga su vida para llevarse a alguien con él. Seguro que sabe que no será la primera vez que ocurre, dijo Lord Mello y Segundo. Ya nos has visto sufrir reveses, incluso pérdidas, en el poco tiempo que te conozco. Lo sé, murmuró. Y entiendo que estoy siendo ingenua. Pero aún así, no quiero perder a nadie más si puedo evitarlo. Ver cómo eliminaban a Lulu, David e Iskandar de esa manera fue bastante malo.
pero saber que alguien más se sacrificó por nosotros, por mí, simplemente, no me sienta bien. Se mordió el labio inferior. Solo acepto el suicidio de ese Archer porque ya estaba empezando a decaer, y aún así sigo dudando de mí misma. Y no tienes que decirlo, dijo rápidamente, antes de que él empezara a hablar, porque de ninguna manera iba a interrumpir a un señor de la torre del reloj, sin importar si era su sirviente o no. Sensei, Kiron y Kratos ya me lo habían dicho. Y lo aprendí de mi madre y mi hermana de pequeña, siempre reprendiéndome porque no tenía el temperamento adecuado para una maga. Además, su hermana la convencía de cosas rotundamente falsas, como que los magos adoraban la raíz, algo que aprendería de mayor. Todavía se sorprendía alabando la maldita cosa de vez en cuando, ya que Susumu la había dejado hacerlo durante 4 malditos años antes de que lo hiciera en voz alta en una reunión familiar, y se rieran de ella enseguida. Es difícil romper con los hábitos estúpidos. Pero seguirá intentando mantener con vida a todos los que pueda, continuó. Vi de primera mano lo mucho que afecta la muerte a las personas al crecer, tanto a los que siguen vivos como a los que pasan al otro lado. Y no es difícil ver todas las miradas atormentadas en los pasillos, en la cafetería, prácticamente por todas partes en Chaldea. Casi todos los que aún están vivos perdieron a alguien importante para ellos en las explosiones, y eso todavía está fresco. La mayoría de ellos probablemente ni siquiera han tenido tiempo de hacer el duelo como es debido, con todo lo demás que está sucediendo. Y sí, eso probablemente te incluía a ti también, señor. Incluso teniendo en cuenta que Iskandar probablemente te esperaba en el trono, observando tus hazañas y partiéndose de risa de lo orgulloso que estaba de ti. Pero por mucho que quisiera decirlo, no lo hizo. El señor suspiró. Tu familia no está necesariamente equivocada. La sociedad de magos es cruel. Despiadada incluso en los mejores días. Quienes triunfan han desarrollado, o han sido criados, con una piel dura y cierta insensibilidad. Incluso tú, señor. Rió. Oh, no. Cielos. Mi familia no está tan arraigada en el mundo iluminado por la luna. La miró a los ojos con expresión avergonzada. Ni siquiera soy un elmeyo y de origen. En mi mundo, mi torpeza en la guerra del Grial en la que participé causó la muerte de la actual cabeza de familia. Después, su hermana menor me localizó. Se estremeció. Quería saber qué había pasado y me puso bajo vigilancia para que se lo contara colgándome boca abajo. Luego, una vez que conté mi historia, me ofreció un trato. Era demasiado joven y demasiado inexperta para asumir el manto de cabeza de familia. Yo podría vivir, siempre que aceptara servirla el resto de mi vida y conservar el puesto que la esperaba hasta que estuviera lista para tomarlo. Asintió al ver la expresión de su rostro. Sí, fui un señuelo. También me cargó con las enormes deudas que había contraído Lord Kainet. Me arrojaron de cabeza a las aguas infestadas de tiburones que eran la élite de la torre del reloj. Negó con la cabeza. Creo que fui el más sorprendido de todos ellos por haber sobrevivido. Sobre todo dada la mala impresión que tenían del chico que había sido antes. Puso los ojos en blanco, dando más detalles. Aunque nunca has estado en la torre del reloj, por lo que entiendo, creo que puedes imaginar la reacción si un estudiante se levantara y diera un informe sobre cómo la sociedad de magos debería valorar el trabajo duro por encima de la longevidad y la herencia de dicho linaje. Y por su expresión, lo dijo en voz alta, no. Mi boca se movió sin que me diera cuenta, ¿verdad? Hizo una reverencia de 90 grados, lista para usar la dojeza si era necesario. Lo siento mucho. Perdóname, por favor. Se rió, y no parecía que fuera a borrarla ni a convertirla en algo antinatural. Maestro, te sigo diciendo que no deberías obsesionarte con el protocolo en lo que a mí respecta. Sí, soy un señor de la torre del reloj, pero tú eres mi maestro. La dinámica de poder habitual está un poco distorsionada aquí. Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Aunque estoy de acuerdo en que nunca, deberías ser tan familiar o frívolo con mi verdadero yo, o cualquier señor de la torre del reloj, si tienes la desgracia de encontrarlos. Fujimaru parpadeó. Parpadeó de nuevo. Entonces repasó esa frase en su mente. No había forma de que dijera eso en un aula de la torre del reloj, ni mucho menos a un señor. Nadie era tan estúpido, ¿verdad?
Pero sí, me levanté en el aula del Orcaínet el Mello y propuse precisamente eso. Que ignoráramos una de las tradiciones más sagradas de la sociedad de magos. Puso los ojos en blanco. Tuve suerte de que solo se rieran de mí, con la burla de mi maestro persiguiéndome. Era ignorante, como solo un ingenuo mago de tercera generación, y el primero de mi familia en asistir a la torre del reloj, podría serlo. Se encogió de hombros. Era ingenuo, como tú ahora. La guerra del Grial, y luego verme obligado a asumir el manto que mi hermana adoptiva me impuso, me obligó a enfrentar la realidad. Como espero que esta gran orden en la que todos estamos envueltos haga lo mismo por ti. Soltó un sorbo amargo. Ojalá no te dejes vencer por eso, como me pasó a mí. Cualquier otra cosa que fuera a decir quedó impedida por un zumbido que se intensificaba a su alrededor, y entonces, con un parpadeo bastante tenue, las luces se encendieron y la base se energizó. ¡Oh! Ya volvió la luz. Exclamó Fujimaru, emocionada al pensar en la larga y caliente ducha que le esperaba. Todos habían tenido que racionar el agua, además, mientras Da Vinci arreglaba las cosas. Estaba a punto de inclinar la cabeza y rezar las oraciones tradicionales que le habían enseñado a rezar por los muertos, y luego volver a su habitación a toda velocidad para recibir un merecido mimo, cuando los altavoces cercanos crepitaron. Ritsuka Fujimaru. Por favor, preséntese en la cámara de invocación. Cámara de invocación de Chaldea. 10 minutos después. ¿Estás segura de que deberíamos estar haciendo esto? Fujimaru se pasó las manos por los brazos, sintiendo la piel de gallina y maldiciendo haber corrido hasta allí en lugar de pasar por su habitación a buscar un suéter o un maldito calefactor. E inmediatamente después de que se restablezca la energía. ¿No deberías hacer más pruebas? Da Vinci negó con la cabeza. No. Ya hicimos algunas pruebas menores en la red y la mayoría de nuestros sistemas mientras hacíamos las reparaciones. Todo funciona bien, dentro de los parámetros, o incluso mejor. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Lo único que no pudimos probar adecuadamente fue la matriz de invocación, ya que obviamente necesitamos un maestro para ella. Y con Mach inconsciente, el otro componente necesario tampoco estaba disponible, declaró Román. Ni siquiera se nos hubiera ocurrido intentar una invocación con la base en estado de emergencia. Demasiado riesgo. Pero ahora que todo marcha sobre ruedas, esta es la última casilla que nos queda por marcar antes de que pueda dejar que los chicos y chicas de ingeniería cobren los pases de 3 días que les he dado. Da Vinci hizo un gesto de espanto con las manos. Así que, adelante. Ni siquiera necesitamos hacer un intento completo. Podemos encenderlo, asegurarnos de que todo esté bien, pedirte que cantes el cántico y, si no se corta la luz, podemos apagarlo todo y dar por terminado el día. Haz un intento de invocación real una vez que hayamos dejado los generadores parados unos días para asegurarnos de que no haya bichos ocultos esperándonos. De acuerdo, dijo. Mach ya se había desplazado hasta el centro de la cámara, había bajado su escudo y se dirigía hacia Fujimaru. Román, como una gallina, había insistido en que Mach guardara reposo en cama un día más. Solo lo había consentido con la condición de que Mach permaneciera en silla de ruedas para conservar sus fuerzas. Y por la hinchazón de Mach, al menos estaba un poco molesta, a menos que la necesitaran para defender a Fujimaru. Así que lo único que esperaban era a mí. Aunque, ¿dónde está tu cartel? Le preguntó a Avenger, que la acompañaba. La mujer de cabello ceniciento puso los ojos en blanco exageradamente. ¿Ya oíste lo que dijo ese tipo? Se mordió lo que fuera a decir. Al parecer, yo les está contando a todos en el maldito trono que tiene una nueva hermanita, así que espero que cualquiera que llegue, o con quien nos encontremos en el futuro, sepa quién soy. Maldita sea, eso ya es bastante superfluo. Ah, vale. Bueno, entonces no hay nada que hacer. Respiró hondo y comenzó el cántico. Esta vez ni siquiera pensaba en enviar un mensaje al trono, no como las 2 últimas veces que había llamado. Estaba prácticamente en piloto automático, con la mayoría de sus neuronas aún pensando en la ducha caliente que la esperaba. Incluso se le habían puesto los ojos vidriosos. Por eso no vio cuando los orbes, que habían estado inactivos, brillaron repentinamente con un dorado brillante.
Bueno, hay una reacción, dijo Román, completamente inexpresivo. Justo como dije. Por eso quería esperar, Da Vinci. La mujer gimió. Puedes decirme, te lo dije más tarde, Román. Deja que vigile las lecturas de energía por ahora. Los demás, pongan caras felices, estamos a punto de recibir visitas. Los anillos dorados vibraron y luego explotaron con energía, pero en lugar de una luz cegadora, una neblina púrpura, espesa, pegajosa y empalagosa, inundó la habitación. Olía dulce. Cuando el humo, niebla, se disipó, había una figura de pie en el centro del círculo. Diminuta, menuda, una parte de ella vitoreó, algo obvio, pues, a pesar de llevar un kimono púrpura sobre su figura, solo lo llevaba puesto de nombre, pues estaba completamente abierto, ofreciendo a todos una visión, y algo más. De su esbelto cuerpo, que al menos estaba un poco cubierto por algo de ropa interior negra, algo, al menos. Una de sus manos sostenía un bol de fruta, mientras que la otra sujetaba una copa, una con líquido chapoteando por los bordes. Líquido que probablemente provenía de una de las 3 calabazas diferentes que llevaba atadas a la espalda. Su cabello era púrpura, cortado a lo chico, y griega. 2 cuernos le sobresalían de la frente. Fujimaru perdió la cabeza. Oni. Chilló, arrastrando los pies hacia atrás. La risa del Oni, ¿por qué había un Oni aquí? La siguió de vuelta. Oh, qué bienvenida. Me alegra ver que mi leyenda ha persistido, después de todos estos años. La voz de la Oni era profunda y ronca. Era como ella imaginaba que sonaría el jarabe, si pudiera hablar. Miró a Fujimaru, haciendo que pareciera que se cernía sobre ella, y sonrió con indiferencia. Clase asesina. Shuten Douji. Te agradezco que me hayas invocado. Su sonrisa se ensanchó aún más al ver palidecer el rostro de Fujimaru. Y, como parece que reconoces mi nombre, supongo que no tendrás problema en que haga lo que me plazca. Fujimaru obligó a su corazón a calmarse, repitiéndose una y otra vez que había respondido a un demonio de verdad hacía solo unos días, sin importar que tanto su madre como su abuela le hubieran contado historias de terror sobre Oni desde la cuna. Sangrientas, además, por eso se le habían quedado grabadas. Shuten, una de las 3 calamidades de Japón. Su voz vaciló, lo que le hizo querer darse una patada. En carne y hueso, dijo, abriendo los brazos para que pudieran ver su cuerpo con mayor libertad. Por así decirlo. ¿Podrías darme el nombre del maestro que me ha invocado? Fujimaru tragó saliva, con la garganta seca por diversas razones. Ritsuka Fujimaru. La Oni, maldita sea. Parpadeó. Fujimaru, ¿dices? Me preguntó, entonces desapareció. Una línea de ardor le ardía en la mejilla. Y, de repente, una Oni estaba junto a ella. Sangre una de sus largas y afiladas uñas. Lánguidamente, se lamió la sangre del dedo. Fujimaru sintió una línea húmeda que le corría por la barbilla. La temperatura alrededor de Fujimaru se disparó, y pudo oler ceniza, mientras Avenger apuntaba con una lanza directamente a la garganta de la Oni. Aléjate del jengibre, o veré cuánto tienen que calentarse las llamas para que un Oni se flambee. ¿Sí? Bramó Nash, mientras su armadura se formaba a su alrededor al tiempo que saltaba de la silla de ruedas para sujetar a Avenger. No la Masashen, senpai. Y Poi se tambaleó un poco. Estaba más borracha. Shuten los recorrió con la mirada, levantó las manos perezosamente y se apartó 2 pasos de Fujimaru. Tan nerviosa. Solo era un poco de sangre, para confirmar algo. Descorchó una de las calabazas que llevaba a la espalda y la volvió a abrir, bebiendo profundamente y exhalando con evidente placer. Chica, Fujimaru. Tu familia habla con los muertos, ¿verdad? Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo lo sabes? Una risa profunda y gutural resonó en las paredes de la cámara de invocación. Conocí a tu familia en mi época. A una de tus antepasadas, para ser preciso. Me hizo un pequeño favor, y le debía una bendición. Algo feo cruzó el rostro de Oni. Pero esa vaca, Raikou, me impidió cumplirlo. Miró a Fujimaru de una manera que a la chica no le gustó del todo. Parece que podré devolverle ese favor, después de todo este tiempo. Salones de Caldea. Unos minutos después.
Les tomó unos minutos, y muchos gritos tanto de Román como de Da Vinci, calmar a todos y que Match volviera a su silla de ruedas, algo que la chica necesitaba desesperadamente. Al parecer, Match era capaz de emborracharse con solo la atmósfera, quién sabe. Pero en este caso, los vapores que parecían rodear a Shuten la habían dejado bien. Simplemente olió lo que creyó que era sake, y su imaginación hizo el resto. Una vez que Lonnie se retiró al otro lado de la habitación, y ella confirmó, por quinta vez, que estaba bien, la herida en su mejilla en realidad era poco más que un rasguño, pero Román se la vendó de todas formas, evaluaron la situación. Lo primero que hicieron fue darle a Fujimaru la señal silenciosa de preguntarle si quería que cortaran la conexión entre ella y el sirviente. Y, por los dioses, si hubiera sido tentador asentir. Pero Shuten Douji era una pesadilla hecha carne. Una parte de ella ni siquiera quería estar en el mismo continente que ella, al menos si la mitad de las historias que se contaban sobre ella eran algo cercanas a la verdad. Pero se enfrentaban a sus propias pesadillas. Y otra pesadilla, una igual de horrible, podría ser la solución perfecta. Así que se tragó la parte que quería correr, esconderse debajo de la cama y llamar a todas las sacerdotisas y exorcistas cuyos números de teléfono pudiera conseguir, y le dijo que no a Román. Al igual que con Kratos y su nueva sable, no había tenido intención de invocar a esa cosa. Pero lo hizo. Así que iba a asumir la responsabilidad y usarla lo mejor posible. De verdad esperaba no terminar arrepintiéndose de esta decisión. Toda la humanidad se ha ido. Shuten parecía angustiado. ¡Qué desperdicio! Los humanos son tan divertidos. Su lengua se deslizó por sus labios, pero lo peor era que Fujimaru aún no estaba del todo segura de a qué tipo de diversión se refería. Comerlos probablemente era la principal opción. Los Oni eran Oni, después de todo. Pero atormentarlos, actividades de dormitorio, también estaba sobre la mesa. ¿En qué se había metido? Todos, a lo largo de la historia, dijo Fujimaru, dejando de lado sus dudas. Somos los únicos que quedamos, al menos que sepamos. Hizo una mueca. Y ya somos un equipo mínimo, dijo, recordando el salón conmemorativo en el que había estado hacía menos de una hora. Pero vamos a mitad de camino. Quedaban 8 singularidades para empezar, y hemos resuelto 4 de ellas. 4 más, y podemos devolver la humanidad. Un Oni trabajando para salvar a la humanidad. La ironía de todo esto. Volvió a reír, y Fujimaru no pudo contener un escalofrío. Casi me dan ganas de que Raiko estuviera aquí para restregárselo en la cara. Aunque, si pudiera elegir, preferiría a su hijo antes que a ella. Shuten olfateó el aire. Aunque siento bastantes presencias en estos pasillos. Fuertes. Volvió a mirar a Fujimaru con los ojos entornados. Así que parece que no me faltarán compañeros de juego, ¿verdad, maestro? Haremos lo que podamos para que no te aburras, dijo, armándose de valor. Mejor cortar esto de raíz. Solo para comprobarlo, no necesitas comer gente, ¿verdad? Porque eso no nos sentará bien, a ninguno de nosotros. Y hay una persona en particular a la que probablemente no quieras enfadar. Shuten se quedó pensativa por un momento, antes de que volviera la diversión. No, como sirviente, recibo todo el alimento que necesito de ti, maestro. Un tono de acero se apoderó de su voz. Dije que le debía un favor a tu linaje y acepté ayudarte en esta misión. Consumir a un humano, sin importar el placer o la satisfacción que pueda brindarme, difícilmente constituiría ayuda, si de verdad andas tan corto de recursos como dices. Entrecerró los ojos. Di mi palabra, Ritsuka Fujimaru. Los Oni son caprichosos, y nadie más que yo, pero yo, al menos, cumplo mi palabra, cuando la doy. Hubo una advertencia allí. Fue pronunciada con ligereza, pero por un segundo, Fujimaru sintió la presión, como una cuchilla presionando su cuello, antes de que se desvaneciera. Entiendo. Solo quería dejarlo claro, eso es todo. Shuten guardó silencio un minuto. Muy bien. Solo asegúrate de no olvidarlo. Perezosamente, agitó la mano. Ahora, continúa mostrándome las maravillas de tu fascinante hogar. Cuando los pies de Fujimaru volvieron a moverse, la voz de Shuten le inundó una vez más.
Y mientras lo haces, quizás puedas hablarme de esa persona temible de la que debería tener cuidado. Fujimaru no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Esta era una de las partes más entretenidas de su trabajo. Se llama Kratos. Es el otro maestro aquí. Pero no lo llames así, odia el término. Hizo una pausa y respiró hondo. Es un dios de otro mundo. El chasquido de las uñas de Shuten contra el suelo metálico de Chaldea cesó. Entonces se echó a reír. ¡Oh, Dios! Si no mientes, y espero que no me mientas, maestro, entonces esta bendición será mucho menos aburrida de devolver de lo que jamás hubiera imaginado. Probablemente sería mejor dejar de lado la reunión de ambos entonces. Si quieres conocerlo, creo que está en la cafetería ahora mismo. Es a donde te llevaba, de todos modos. ¿A dónde íbamos también, chica?, dijo una voz familiar. Se giró y vio a Q, caminando junto a Sakamoto. Oryo flotaba ociosamente detrás de ellos. Ahora que ha vuelto la luz, queríamos comer algo. Su voz se apagó al ver a la diminuta mujer de pie junto a Fujimaru. ¿Nuevo sirviente? Oryo-san reconocería esos cuernos en cualquier parte, murmuró Oryo, con la barbilla apoyada en el sombrero de Sakamoto. Humana, dile a Oryo-san que esto no es obra tuya. Antes de que Fujimaru pudiera responder, Shuten ya estaba hablando. La hija caída del sol. ¿Cómo te libraste de esa lanza que te tenía atrapada? Su mirada recorrió a Sakamoto de arriba abajo. Lo hiciste, humana. Culpable, dijo Sakamoto encogiéndose de hombros. Shuten ladeó la cabeza. ¿Y qué te prometió? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Sexo? Sakamoto resopló. Nada. Solo vi a una criatura atrapada y pensé cuánto la odiaría si fuera yo. Así que hice lo que creí correcto. ¿De verdad? Ante su asentimiento, ella rió a carcajadas. Debe ser por eso que no te comió entera, y por eso están aquí las dos, como una sola sirvienta. Oryo-san se encargará de comerte entera, refunfuñó Oryo. ¿Podría alguien explicarle las cosas a la única persona aquí que no es de la maldita tierra del sol naciente? Se quejó Q. Kuchulain, Shuten Douji, dijo Fujimaru, haciendo un gesto de tada a su nueva sirvienta. Los ojos de Q se quedaron en blanco por un instante, como si un sirviente recibiera una descarga del trono, y luego silbó, largo y bajo. Ese es un monstruo de verdad, chica, pero supongo que no necesitas que te lo diga, ¿verdad? Al ver su cabeza negando y la expresión sombría de su boca, se rió entre dientes. Sí, supongo que no. Te preguntaría si sabes lo que haces, pero hasta ahora has sido bastante sensato. Así que seguiré confiando en tu juicio, aunque me alegro de que no seas mi maestro ahora mismo. Shuten, por su parte, le dirigía como una mirada calculadora. ¿La legendaria niña de la luz? Preguntó con una sonrisa pícara mientras extendía la mano hacia atrás para agarrar una de las calabazas que colgaban de su espalda. He oído que tu gente tiene bastante tolerancia a los licores. Le ofreció la calabaza. ¿Te apetece acompañarme? Preguntó. La sonrisa de Q era pura dentadura, sobre todo, incluyendo esos colmillos tan afilados. Señora, me has conquistado con la bebida. La habitación de Ritsuka Fujimaru. Mucho después. Su visita se había detenido en la cafetería. Kratos no estaba allí. Según Tana, lo habían extrañado por poco. Al parecer, había comido con su nuevo sirviente, y luego se marcharon. Pero Shuten, a pesar de su decepción por no haber podido ver al dios, no había dejado que eso la detuviera. Ella y Q habían reservado una mesa enseguida y habían procedido a atiborrarse. Pero no se limitaban a una sola. Las 3 calabazas de Shuten habían sido usadas, así como algunos de los licores irlandeses que Q había conseguido conseguir. Al parecer, se había topado con Sakamoto al volver de dejar su ofrenda al arquero anónimo, y una cantidad considerable de las reservas de alcohol de la base, pues ya había una especie de fiesta, con el equipo de ingeniería celebrando el trabajo bien hecho. Fuera lo que fuese que hubiera en esas calabazas, era potente. Había visto a algunos de los tipos más corpulentos y fornidos que había visto en su vida pidiendo una muestra. Luego, tras tomar un solo sorbo, se desplomaron, inconscientes. Vivos, pero desmayados por la borrachera, con una sonrisa tonta en sus rostros, también.
Aku le había encantado cada minuto. Entre trago y trago, habían estado intercambiando historias de guerra, cuanto más sangrientas, mejor, y para cuando Fujimaru pensó en mirar el reloj, ya era pasada su hora de acostarse, y los dos seguían en plena forma. Tanto Ku como Shuten la habían despedido con un gesto cuando intentó disculparse por no poder quedarse o por no haberle mostrado a Shuten dónde estaban sus aposentos. Ku había dicho entre risas que se aseguraría de que encontrara una cama esa noche, y una parte de ella se acobardó al darse cuenta de que había dicho una cama, no su cama, y le dijo que fuera a descansar un poco. No era muy buena captando indirectas, pero esa fue alta y clara, así que se marchó y rezó para que la base siguiera en pie por la mañana. Aún así, a pesar del cansancio, y sin haber recibido aún esa ducha caliente, se desvió para pasar por la enfermería antes de ir a su habitación, solo para ver cómo estaba Masie. La niña dormía profundamente, Fou se acurrucaba en sus brazos como un peluche, así que todo estaba bien. Le alisó el pelo a Koai antes de dejarla descansar y finalmente dirigirse a su habitación. Y a esa ducha caliente. Pero cuando la puerta de su habitación se abrió con un siseo y las luces se encendieron, ya había alguien en su cama. O, quizás más precisamente, algo. Fujimaru parpadeó. Shuten, ¿por qué estás aquí? El Oni suspiró. Y además le iba muy bien. Así que le ofrecí a ese chico algo de mi preciada bebida. Mataogros Premium. Suspiró aún más profundamente. Pero con un sorbo, era como esos humanos, roncando plácidamente. Resopló. Kintoki podría haberlo manejado. Pero, considerando todo, supongo que lo hizo mejor que la mayoría. Fujimaru tenía la garganta seca de nuevo. Eso sigue sin explicar por qué estás aquí. Shuten la miró como si fuera una niña especialmente lenta. Bueno, aún así necesitaba que alguien me mostrara las habitaciones que me habían preparado. Bajó las piernas de la cama de Fujimaru y se levantó. Pero también quería hablar contigo. El Oni se giró para observar la pequeña fotografía que descansaba en la mesita de noche, junto a la cama de Fujimaru. ¿Sabes lo que tu antepasado hizo por mí, Ritsuka Fujimaru? Fujimaru tenía muchas ganas de sentarse, pero estaba tan nerviosa que sabía, por mucho que lo deseara, que no había forma de que pudiera quedarse quieta. Ni idea. Es la primera vez que oigo hablar de esto. Desde que morí, es posible que se considerara irrelevante. Después de todo, no se puede cobrar una bendición de un Oni muerto. Tomó la foto, recorriéndola con la mirada. Pero creo que es más probable que tu antepasado simplemente nunca hablara de ello. Al principio, la engañé. Fue una noche que Ibaraki y el resto de los Oni arrasaban Kioto. Me uní porque me convenía y para asegurarme de que Ibaraki no se metiera en problemas. Pero Reiko y sus hijos nos esperaban, mucho más de lo habitual, y nos dispersamos. Esperaba jugar un rato con Kintoki, pero esa horrible zorra no me dejó acercarme. Incluso se atrevió a perseguirme por toda la ciudad, lanzándome flechas y rayos a cada paso. Tu antepasada, ella, era una funcionaria menor del palacio. Conseguí robar una capucha y la convencí de que era una mujer normal que huía de los terribles Oni que asolaban la ciudad. Sonrió. Me ofreció refugio en su casa. Solo estuvo ella allí hasta que el peligro pasó. La sonrisa de Shuten se transformó en ceño fruncido. No sabía que era una maga. En cuanto crucé el umbral, su expresión se transformó en una de terror. Era evidente que sabía exactamente qué, y posiblemente quién, era yo. Y aún así, no me echó, ni dio la alarma, ni me atacó. Simplemente hizo una reverencia y, aunque temblaba como una hoja, me ofreció la hospitalidad de su hogar. Cumplió su palabra, se oyó decir Fujimaru, como si estuviera a gran distancia. Cumplió su palabra, asintió Shuten. Había planeado comérmela y luego prenderle fuego a su casa. Pensé que el fuego distraería a Raikou lo suficiente como para escabullirme. Pero por respeto a su valentía, incluso ante lo que estoy seguro que creía una muerte segura, no lo hice. Incluso me escabullí de la ciudad de madrugada, sin causar más daño a los ciudadanos de Kioto. Shuten dejó la foto y se recostó en la cama. Después de eso, de vez en cuando volvía a la ciudad, solo para ver cómo estaba. Y a veces, para hablar con ella. Fujimaru parpadeó. Le costaba asimilar todo aquello. ¿Por qué?, preguntó.
Sabes mucho sobre Oni, niña. Solo lo que dicen los mitos y las leyendas, dijo Fujimaru encogiéndose de hombros. Si todavía hay Oni en Japón hoy en día, nunca vi ninguno, ni supe de nadie que lo viera, salvo por bulos muy obvios. Shuten se dejó caer de nuevo en la cama. Los Oni son criaturas de deseo, emoción, necesidad, voluntad pura. Conocí a un médico mental en el trono que nos describió como puro ello, y tiendo a estar de acuerdo, una vez que explicó lo que quería decir. Sobre todo de jóvenes, la mayoría de los Oni no piensan mucho más allá de sus necesidades inmediatas, y estas son casi exclusivamente las más primarias: comer y beber, dormir cuando están cansados y procrear. A los Oni les encanta esto último, sobre todo con las mujeres humanas. La lengua volvió a asomar entre sus labios. Algunos nunca lo superan. La mayoría muere a manos de otro Oni, u otro yokai, o de las espadas de Reiko y sus hijos antes de poder hacerlo, sin lograr jamás la sabiduría para ver más allá de sus deseos. Rió entre dientes. Incluso Ibaraki era muy infantil, a veces. Si lo hubiera tomado en serio desde el principio, nunca habría perdido el brazo como lo hizo. Pero estaba tan convencida de la superioridad de los Oni sobre los humanos, que tuvo que encontrarse con Tsuna para aprender algo de humildad. E incluso entonces, seguía siendo muy directa en sus ataques contra Kyoto. Tuve que esforzarme mucho para evitar que se excediera en sus capacidades o que causara demasiados problemas. Shuten se encogió de hombros. Descubrí que, por un breve tiempo, era agradable simplemente hablar con otra persona. Aunque me tuviera miedo, era diferente a tratar con los Oni del Monte Oe. No tan gratificante como jugar con Kintoki, pero aún así, lo disfrutaba cuando me apetecía. Shuten levantó la cabeza y pudo ver esos dientes inhumanos asomando a través de la sonrisa del Oni. Por eso estoy aquí, maestro. El origen del favor que le debo a su familia. Espero que resultes tan divertido como tu antepasado. Notas del autor. Y Fujimaru tiene un nuevo Servant. Sin embargo, este no será tan fácil de manejar como los otros tres. Nunca han declarado abiertamente de quién es hijo Oryou, pero me inclino a decir que es Amaterasu. De ahí la frase de Shuten, hijo del sol. Hay más de un par de cosas que no pude incluir aquí, así que las abordaré en el próximo capítulo.